Bienvenidos a En Frecuencia. Hoy, en nuestro estudio, abordaremos un tema candente que se ha convertido en el centro de las conversaciones más allá del ámbito médico. Un asunto que genera intensos debates en la sobremesa familiar, es motor de controversia en la arena política y, por supuesto, enciende las discusiones en las redes sociales, las vacunas. Para hablar de esto, nos acompañan el Ángelo, pediatra e investigador, y Valentina, una ciudadana activa, usuaria asidua de las redes sociales, que dedica tiempo a investigar por su cuenta sobre los temas de salud. Ella representa a ese amplio sector de la población, que tiene muchas dudas legítimas y busca activamente información, a menudo en un entorno lleno de datos contradictorios. Bienvenida, Valentina y Ángelo. Ángelo, empecemos por lo básico. ¿Por qué la comunidad científica es tan firme y casi unánime en su respaldo a las vacunas? Bueno, respondiendo a tu pregunta, esto sin duda es un desafío enorme. Sabemos que en el mundo hay muchos padres que sienten una cierta desconfianza o temor por sus hijos, sobre todo en relación con las vacunas, pero no por esto podemos tachar a los padres como antivacunas, sino que simplemente están indecisos debido a esta red inmensa de noticias falsas que existen en redes sociales y en el internet. Por lo mismo, la clave no es cómo juzgar, sino escuchar. Y muchos pediatras y médicos em, realizan algo llamado entrevista motivacional, que por ejemplo en vez de pelear o discutir con ellos, les preguntan cómo ellos se sentirían si tuvieran un hijo con una enfermedad grave por no haberle administrado la vacuna. Y claro, ellos tratan de usar cifras positivas explicando que la efectividad es altísima en muchos casos como del 99%, y que el riesgo real no son no las vacunas como tal, sino que son las secuelas de la enfermedad por no vacunarse, como secuelas que pueden llegar a ser como la misma muerte o a discapacidades, o que afortunadamente no vemos muchas veces porque la vacuna es la que evita estas enfermedades o estas secuelas graves. Si tú o tu hijo o alguien cercano a ti padece como algún tipo de enfermedad. Valentina, usted escucha estos datos contundentes. Sin embargo, en las redes sociales vemos que mucha gente duda o teme. ¿Qué es lo que genera esa desconexión entre la evidencia científica y la percepción pública? ¿Cuáles son sus principales dudas? Hola, esos números, no sé, yo desconfío, especialmente cuando hablamos sobre las vacunas más recientes, como la desarrollada contra el COVID-19. No puedo evitar preguntarme cómo se espera que aceptemos que nos quieran obligar a inyectarnos algo que se siente como una pinche vacuna experimental. Para mí, esto es ir contra de mis derechos individuales. Mi libertad de decisión sobre mi propio cuerpo debe ser la prioridad. Siento que como la imposición se está pasando de alto valor fundamental de la autonomía personal. Mencionas el COVID. Ese debate reavivó todo. Ángelo, en tu texto Hablemos vacunas.pdf se menciona un caso que generó mucho miedo. La vacuna triple vírica y el autismo. Bueno, para continuar con lo que mencionaba Valentina, debemos dejar en claro que esto es un punto crucial que debemos desmitificar ahora mismo, ya que Valentina habla de una cierta vacuna experimental. Y esto es un argumento clásico dentro de la pseudociencia que vemos en redes sociales muchas veces o en ciertos posts de internet. Eh, la vacuna del COVID-19 efectivamente se logró en un tiempo récord, como se menciona, pero fue gracias a un esfuerzo titánico por parte de la comunidad científica mundial, no porque se saltaran pasos de seguridad o algo por el estilo. Fueron aprobadas por agencias estrictas y administraciones nacionales tras revisar toda una serie de evidencias. Claramente el miedo a lo nuevo y a los efectos adversos es natural cuando baja la enfermedad y se pierde el miedo al virus. Eh, ya vivimos este mito anteriormente, este mito falso que existe, de que la vacuna triple virídica causaba autismo en su momento, ¿no? Un fraude científico que se desmintió totalmente, pero que generó un daño enorme dentro de la población y generó como esta cierta desconfianza o temor. Eh, Obviamente no podemos dejar que teorías de conspiración sobre experimento, control global nos impidieran usar las únicas herramientas que nos facilitaban y nos ayudaban como a salir de esta crisis, perdón,
que se vivió en pandemia. Valentina, el estudio sobre Twitter, pseudociencia.pdf, que revisé para este capítulo, dice que muchos argumentos negacionistas se basan en la pseudociencia y las teorías de conspiración. ¿Qué opinas de eso? Y que ahí está el problema, no nos están diciendo la historia completa, nos resulta muy fácil que nos tilde de conspiranoicos para deslegitimar nuestras preguntas, porque hay demasiadas cosas que no calzan. ¿Por qué el apuro con que aprobaran las vacunas más recientes? ¿Por qué los contratos entre los gobiernos y farmacéuticas son tan secretos? El propio estudio que usted menciona lo admite, hay una desconfianza generalizada, y esa desconfianza no nace de la nada, nace de la falta de la transparencia. Yo estoy convencida de que, especialmente en Latinoamérica y en países como Chile, fuimos tratados como conejillos de Indias para probar estas nuevas tecnologías. Esto para mí no es no es una cuestión de la salud pública, sino un negocio multimillonario para las grandes farmacéuticas y las élites globales, con el objetivo final, creo, perdón, que va más allá del dinero y el control de la sobrepoblación y de nuestros movimientos y nuestras decisiones de la vida. Ángelo, ¿cómo responden ustedes los pediatras a esa desconfianza que menciona Valentina? Disculpa, pero aquí yo estoy en desacuerdo o discrepo un poco de lo que plantea o argumenta Valentina, con esto del argumento de la libertad individual, entre comillas, que claramente puede sonar muy bien en el papel, pero la salud pública no. El individualismo extremo puede ser letal en muchos casos. Las vacunas no son solo una protección personal o a nivel individual. Estas funcionan bajo un principio de solidaridad, el cual se denomina inmunidad de grupo. Déjame darte un ejemplo bastante concreto y real sobre esto, que es el sarampión. Para evitar esta enfermedad y para que ésta no circule y cause muertes, necesitamos que más del 95% o alrededor de ese porcentaje de la población tenga sus dos dosis, el cual si tú ves bien es un porcentaje y un umbral altísimo. Si yo decido no vacunarme invocando esta libertad que tú mencionas, Valentina, y que muchos hacen lo mismo porque tú no eres la única, ese porcentaje claramente baja. ¿Y qué ocurre si pasa eso? Pasa lo que vimos en Estados Unidos en el 2014, un país que había eliminado el sarampión y el cual volvió a tener un brote enorme con 667 o alrededor de ese monto de casos. Que la mayoría de estos casos eran personas que no estaban vacunadas. En Europa es como países como Francia, Italia, em, tuvieron que volver a hacer obligatorias estas vacunas o ciertas vacunas porque consideraron inaceptable que murieran niños existiendo una cura preventiva que claramente estaba a la mano de la gente, pero que no utilizaban. Por el contrario, a España, que este sí logró un reconocimiento de eliminación del sarampión y fue precisamente por mantener hasta altas coberturas voluntarias. Así que no es como tú mencionas, como tú argumentas, que es solo tu cuerpo, sino que tú te vacunas no solamente para protegerte a ti mismo, sino que también para proteger a tus seres cercanos, a tus hijos, padre, madre, abuelo, abuela, y que esta libertad que tú mencionas termina donde empieza el riesgo biológico para los más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a que la gente debe vacunarse porque es un bien común y para todos, no solamente para ti mismo. Se nos acaba el tiempo. Hoy hemos visto las dos posturas. La del Ángelo, basado en la evidencia científica de millones de vidas salvadas, y la importancia del bien común, y la de la Valentina, que representa una desconfianza en el sistema, la política y las élites, priorizando la libertad individual. Ángelos, ¿una conclusión? Bueno, a mí me gustaría terminar esto o de alguna manera concluir con lo que se postuló en todo el tiempo de lo que hablamos sobre el tema de nuestro podcast. Y nada, me gustaría terminar con algo sencillo y breve. Más que nada mencionar que, bueno, en algún momento discrepé un poco eh, o un poco más de lo normal con lo que argumentaba Valentina. Y es porque claramente existe una base científica que respalda todo lo que yo argumenté y todo lo que yo hablé. Y pues por eso mismo que de alguna forma hago un llamado a la gente, a la ciudadanía, a que
tomen esta decisión con responsabilidad y tengan una obligación ética y moral con las familias eh, cercanas, familia ajena o la ciudadanía en general con el tema de la vacunación. Idealmente sería que toda la población pudiera conseguir el nivel máximo de vacunación, porque sería de alguna manera inaceptable que hoy en día un paciente, una persona esté experimentando sufrimiento, secuela o incluso la muerte en los casos más graves por una enfermedad que puede ser totalmente prevenible y solamente por una decisión que es personalmente de uno, pero que al fin y al cabo es de manera colectiva a la vez porque es algo que finalmente afectará a todos. Em, Claramente vivimos en tiempos que son difíciles, en la cual existe mucha desinformación en las redes sociales, en foros, en internet, en la navegación. En general existe siempre esta desinformación, la cual existía ya, existe y va a seguir existiendo probablemente. Em, y que claramente esto nos distorsiona la realidad. Y es por eso mismo que yo como persona pido que no basen la salud, eh, su salud individual y su salud de sus propios hijos, familia cercano, en ideologías políticas o en información de internet. Si tienen algún tipo de duda, pueden acercarse sin miedo a un hospital, a hablar con un pediatra, con un médico, con alguien que trabaje en la salud y claramente ellos son personas capacitadas y que tienen la información a mano y ellos están dispuestos a entregar esta información, a escuchar las dudas que tenga la gente y poder orientarlos de alguna manera para que puedan superar este temor o este miedo que existe dentro de la sociedad sobre el tema de las vacunas y poder confiar finalmente en esta evidencia claramente científica, verácica, porque las vacunas no son sencillamente algo que están ahí y ya, sino que estas están por algo y sirven claramente para salvar vidas y prevenir enfermedades, que es lo que causa muchas veces muerte o discapacidades. Valentina, Investiguen por su cuenta, busquen la verdad con sus propios ojos, no acepten todo lo que le digan sin cuestionarlo, no permitan que el miedo, el control o la manipulación de quienes intentan imponerte una sola manera de pensar te arrebaten tu libertad. La capacidad de decidir y formarte de tu propio criterio es uno de los mayores actos de independencia que puedes ejercer. No cedas ese poder, infórmate, analiza, escucha distintas voces y sobre todo confía en tu capacidad para llegar a tus propias conclusiones. gracias a ambos por este debate honesto y a ustedes, gracias por escuchar En Frecuencia.